Muy buenas, empezamos este tercer vídeo de la introducción a la blockchain. Esta introducción a la blockchain consta de 4 vídeos. Blockchain o cadena de bloques. Habíamos visto un primer vídeo en el cual veíamos que los bloques estaban encadenados, enlazados con el bloque anterior mediante un identificador único. Es irrepetible. Demostraremos por qué. Esos bloques que están encadenados al anterior contienen transacciones. Todos los bloques contienen transacciones. En todas las criptomonedas. Estamos viendo un ejemplo de la Bitcoin, la cadena de Bitcoin. Dentro de cada bloque pues hay transacciones que son como entradas y salidas de cuentas de Bitcoin a otra cuenta, como una compraventa, como una aplicación de un smart contract en Ethereum, con las correspondientes fees. ¿De acuerdo? Habíamos visto en el segundo vídeo que esos exploradores los podíamos ver, que la blockchain es pública y es inmutable, no se puede cambiar absolutamente nada una vez que está minado o validado. Minado sería para Bitcoin, validado sería para la Ethereum, ¿de acuerdo? Y habíamos visto unos exploradores. Recuerdo que habíamos visto este explorador, blockchain.com/explorer, ¿de acuerdo? Y que ese bloque, ahora estamos dentro de un bloque, tiene una serie de características. No, estamos viendo Ethereum Block, voy a picar a Bitcoin. En Bitcoin estamos viendo los bloques, que podemos hacer un clic dentro de un bloque y nos salían información de ese bloque, ¿de acuerdo? En las transacciones que tienen, un hash muy especial, que ya hablaremos de él, no os preocupéis, esta es una fórmula matemática y hablaremos por qué hay tantos ceros ahí. Es una dificultad, es precisamente la dificultad que le han puesto a los mineros para que aquel que encuentre tantos ceros, 17, 18 ceros, aquel que lo encuentre el primero, ¡bumba!, ya puede decir a los demás que ha encontrado ese bloque y que los demás le acepten por consenso que sí, que ha acertado y que la formulita que ha encontrado es correcta. Cada cero que veis son 4 bits, ¿eh? No penséis que son tan pocos ceros. Son 70 y tantos ceros. Si son 70 y tantos o son 80 es la dificultad. Esa dificultad se corrige cada 2 semanas, hablaremos de eso, no os preocupéis, y se corrige para que el promedio a la larga salga 10 minutos por bloque. No tiene otra cuestión. Pero había más información aquí dentro del bloque, ¿de acuerdo? El número de transacciones, en este caso 508. Aquí a la derecha teníamos las transacciones, que las transacciones son como los asientos contables, que podíamos explicar. Hay una entrada y hay una salida. En este caso hay una entrada de una cuenta, una cantidad de bitcoins, 0,696, y aquí hay una salida que sería, van en 3 cuentas, ¿de acuerdo? Hablaremos por qué esas 3 cuentas y veremos cómo está escrito esto. Esto es un asiento contable de un contable que ha hecho el asiento y lo ha escrito manualmente, o es un programa, un script que realmente ha ejecutado esa transacción. Realmente es un script. Aquí veremos el script, está en código ensamblador. Un poco hablaremos de él, ¿no? Que pues esto duplica, hace un hash especial de 160, el cual significa que comprueba que esa firma, para verificar que realmente ha firmado bien el que ha hecho esa transacción, y sigue, es que se hace un chequeo y va al siguiente, es decir, valida si el igual es igual a correcto, es true, pues hace un check sí, ¿de acuerdo? Es un lenguaje que se llama es un script, que es un lenguaje que le llamamos el Bitcoin script, que es el lenguaje de Bitcoin, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo tenemos aquí, lo podemos ver, podemos comprobarlo. También habíamos visto un explorador muy bonito, que es Ethereum, que de alguna manera es un explorador nuevo, llevan 2 meses trabajando en ello. Conozco a estas personas que están trabajando, que los bloques, esta es de Ethereum, los bloques se minan cada 12 segundos, ¿de acuerdo? Y que aquí había personas trabajando con un lenguaje TypeScript, que TypeScript es JavaScript, pero de Microsoft, ¿de acuerdo? Es un lenguaje tipado, no es un lenguaje como JavaScript, que es mucho más libre, que te deja programar y no te da errores. Como cometas un error de definición, pues te lo dice, es tipado, has de definir el tipo, y por eso se le llama así. Aquí vemos un bloque que no ha sido aprobado.
no ha sido probado por causas X, no sabemos por qué, ¿de acuerdo? De todos los validadores que hay, a lo mejor hay más de 300.000 validadores dentro de Ethereum en estos momentos trabajando en esta época. Esta época se divide en bloques, 32 bloques por época, ¿de acuerdo? De todos los validadores que están testeando estos bloques y estas transacciones, hay uno de ellos que es el Proposer, que es precisamente el que ha probado este bloque, al que le ha tocado de forma aleatoria este bloque, Proposer, ¿de acuerdo? Y aquí podemos ver estadísticas, picar en un bloque y tal. Pero vayamos al siguiente, a lo que queríamos hacer hoy, ¿no? Por cierto, volveremos sobre estos exploradores más adelante y continuaremos con ellos, ¿eh? Aquí no se acaba esto, ¿eh? Cuando hablemos de la codificación en hexadecimal, decimal, binario, nos pelearemos otra vez, entraremos aquí y veremos estos códigos encriptados, qué leemos de ellos, ¿de acuerdo? Volveremos aquí. Habíamos visto esto, volveremos aquí en los próximos vídeos. Veremos esto detenidamente. Ya estoy muy contento, ya tengo la pizarra digital y podemos hacer todo tipo de ejercicios con como si fuera un bolígrafo y un papel, y la verdad que era lo que más necesitaba. Un profesor sin pizarra ni es profesor ni es nada, la verdad. Muy bien, y hoy tocaba esta diapositiva. Esta diapositiva viene porque realmente yo necesitaba el año pasado tener una vista global, una vista desde arriba. Cuando nosotros vamos a una ciudad, hacemos una inmersión dentro de la ciudad, dentro de los barrios, conocemos su cultura, sus fiestas, su gastronomía, sus costumbres, ¿de acuerdo? Pero necesitamos tener una vista de la ciudad desde arriba para dominarla un poco, una vez que la hemos visto por dentro. Pues bien, esto también pasa muchas veces cuando estudiamos algo. En el caso de esta tecnología, yo necesitaba realmente tener una visión general desde arriba de qué es la blockchain. La blockchain es una tecnología matemático-informática, muy bien. Es una revolución dentro de Internet, correcto, está muy bien. Ha venido a cambiar muchas cosas, vive en Internet, ya veremos. Pero desde arriba, ¿qué podemos ver? Y vemos tres pilares fundamentales. Tres pilares fundamentales. Expresamente he puesto el pilar de arriba, criptografía, porque para mí es el pilar clave. La criptografía es la seguridad. La blockchain sin seguridad no es absolutamente nada. Había que cogerla con un papel, estrujarla y tirarla a la papelera. Sin seguridad no hacemos absolutamente nada. Y la blockchain está catapultada totalmente por la seguridad. Es la fuerza de la blockchain. Todo está seguro aquí. Aquí no se pierde nada. Imaginaros un banco si al día siguiente no tuviera la información y las personas no pudieran sacar del cajero sus cuentas. Bueno, es que se vienen 2 o 3 días, se viene abajo. ¿Qué ha pasado con el banco en Estados Unidos? Que ahora ya lo están rescatando. Noticias de esta mañana. ¿De acuerdo? Silicon Bank, ¿de acuerdo? Es que se viene abajo en 2 o 3 días, automáticamente tienen que cerrar, la SEC ha tenido que cerrarle la emisión de la compra y venta de las acciones porque es que se venía a cero. Pues aquí pasaría lo mismo. En 2 días se vendría abajo la blockchain. Es el deseo de algunos que no les gusta esta tecnología. Bueno, al final tendrán que rendirse ante la evidencia. La criptografía. Estudiaremos la criptografía, veremos la criptografía, no en niveles altos porque es una matemática muy especial y es muy complicada, pero hemos de ver esa criptografía de números, esa lista de números cíclicas, cómo la podemos crear, qué propiedades tienen, por qué es cíclica. Ya lo adelanto, es cíclica porque dividimos por un número primo y cogemos el resto de la división, es una cosa mágica. Esto lo haremos por ejemplo, con la letra del DNI. La letra del DNI es el número del DNI dividido entre 23. 23 es un número primo. Y obtenemos restos que van del 0 al 22. Y del resto del 0 al 22, a cada uno de ellos le asignamos una letra. La A, la B, la C, la D, etc. Es una introducción a lo que hace la criptografía. Veremos ese ejercicio y lo haremos. ¿De acuerdo? Pero aquí tenemos la criptografía simétrica. La criptografía asimétrica, que es cable pública y cable privada.
tenemos la criptografía de las funciones de curvas elípticas para las firmas digitales, tenemos la criptografía de polinomios, tenemos la criptografía de espacios vectoriales. Esto no lo veremos, es muy complicado, pero hay toda una matemática aquí. Veremos el árbol de Merkle, ese árbol que arriba del todo está la Merkle root, que es de alguna manera el resumen de todas las transacciones que hay en ese bloque. Lo resume todo y lo recoge todo en esa Merkle root de arriba, que es un código encriptado, ¿de acuerdo? Y veremos muchas cosas de la criptografía. En el otro pilar de abajo a la izquierda, las redes distribuidas, es lo que concierne más el tema informático. Eso vive dentro esos nodos viven dentro de Internet, cómo se comunican entre ellos, qué protocolos hay ahí para el consenso, si tienen que, porque la red es descentralizada, cuidado, la red es descentralizada, no hay un ordenador central que tome las decisiones como en un banco, no, aquí las decisiones se toman de forma consensuada entre todos. ¿Qué significa? Que tiene que haber protocolos de consenso, no puede ser lo que uno diga, tiene que haber un consenso de más del 51% que se apruebe aquella transacción si es válida, aquel bloque si es válido, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos muchísimos protocolos. Y como no, tenemos que empezar por el protocolo estrella de todos, que es TCP/IP. Tenemos que conocerlo un poquito, TCP/IP. Internet es TCP/IP. Hablar de Internet es hablar de TCP/IP. Y realmente TCP/IP es la familia de protocolos que hay hoy actualmente y que usamos nosotros de forma transparente en Internet. TCP es un protocolo muy importante, Transfer Control Protocol. IP es otro protocolo, se llama Internet Protocolo. Este protocolo está definido en 5 capas. El profesor José Luis Muñoz Tapia, él dice 5 capas. Yo siempre lo había conocido como 4 capas, pero no, él coge 5 capas de forma acertada, porque la capa de abajo, que son la 1 y la 2, son 2 capas y no una sola, porque la 1 es el cable y la capa 2 precisamente es el que va a mirar el router siguiente qué dirección MAC tiene. ¿De acuerdo? Luego, por tanto, ahí pone 2 capas. Me parece correcto y lo veremos en 5 capas. Pero hay muchos más protocolos. ¿De acuerdo? Los protocolos de consenso especiales, estrellas, son Proof of Work, POW. Es el protocolo estrella de Bitcoin. Y Proof of Stake es otro protocolo estrella. Precisamente se ha puesto en funcionamiento Ethereum en septiembre del año pasado, el 15 de septiembre del año pasado, 2022. Los veremos esos 2 protocolos detenidamente, pero también veremos Rapid PBFT, porque son la antesala, la introducción a los otros protocolos. Como no, Gossip y Cadelia son 2 protocolos que cuando alguien en la blockchain lanza una transacción, esos protocolos se dedican a enviarla a los nodos, esas transacciones. Simplemente hacen esa función. Tenemos que ver los exchanges, que son los bancos donde se custodian las criptomonedas. Cómo funcionan, las wallets, nuestras carteras, ¿de acuerdo? Si queremos tener una cartera para comprar, vender criptomonedas, tenemos que tener una wallet necesariamente. MetaMask es una wallet que es una wallet estrella que se utiliza mucho para hacer muchísimos ejemplos, ¿de acuerdo? Y veremos algunas cosas aquí en esta parte. Lenguajes y librerías, tenemos que tocar como mínimo qué es el HTML, CSS, JavaScript, React, que es un framework de Facebook, ¿de acuerdo? Y Nest.js, a mí especialmente me gusta mucho, es un framework que realmente es sobre React y está muy bien, pero estos frameworks, ante todo, predominan sobre JavaScript. Una persona joven, 19, 20, 21, 20 y tantos años, que quiera, que le guste esto, tiene que aprender JavaScript. HTML, CSS y JavaScript. Y JavaScript estar ahí como mínimo durante un año haciendo programas y programas y programas. Es el programa estrella que te va a lanzar al conocimiento de los otros lenguajes de programación. Y como no, tenemos que hablar de la plataforma Remix, Solidity, tenemos que hablar de los smart contracts. Es imposible hablar de la blockchain hoy en día sin hablar de los smart contracts, cómo están programados con un lenguaje que le llamamos Solidity, ¿de acuerdo? ¿Y cómo vamos a programar? Necesitamos una plataforma, que es la plataforma Remix, que allí podemos hacer y jugar y programar y probar sin gastarnos nuestro dinero, simplemente a modo de conocimiento, a modo de prueba.
Muy bien, por último, el tercer y último pilar, y aquí voy a tener que ir acabando, es que aquí hay muchos actores en la blockchain, en esta tecnología. Estos actores tienen que ganar dinero porque si no esto no resiste. Y la manera de calcular esos incentivos es a través de una matemática que le llamamos la teoría de juegos. Es la parte que yo realmente más desconozco. Es una matemática muy especial cómo lo hacen, pero como mínimo nosotros veremos cuáles son las tarifas, cómo hacen ellos las tarifas para cobrar esas fees. Tenemos qué unidades, en qué unidades se miden esas fees. Pues si son por la cantidad de bits que están manejando, ¿vale? Y qué unidades hay ahí y cómo lo hacen, ¿de acuerdo? Y nada más, me he pasado de tiempo seguro porque el cronómetro no lo contemplaba. Pues nada más, nos vemos, hasta luego.